Bienvenidos. La diabetología es un campo que no para de cambiar. En este análisis vamos a destilar los fundamentos, lo más crucial de la evidencia reciente que todo profesional clínico necesita para manejar la diabetes a día de hoy. Venga, para empezar, vamos a poner las cosas en perspectiva. Porque hay que entender que la diabetes, más que una enfermedad, es una auténtica pandemia que nos afecta a todos en la práctica clínica diaria. La cifra es simplemente brutal. Estamos hablando de 537 millones de adultos en todo el mundo viviendo con diabetes. Y lo peor es que las proyecciones nos dicen que esto va a aumentar un 46% para 2045. No es solo un número, es una tendencia al alza que pone a prueba a todos los sistemas sanitarios. Y si queremos ponerle cara a esa estadística, pensemos en esto, que es tremendo. Cada 6 segundos una persona muere por la diabetes o por sus complicaciones. Cada 6 segundos. Esa es la verdadera urgencia clínica con la que lidiamos. Bueno, y si traemos estas cifras a un contexto más local como el de México, por ejemplo, la magnitud del impacto es abrumadora. Un coste anual que supera los 300.000 millones de pesos. Esto ya no es solo un problema de salud, es un desafío económico de primerísimo nivel. Vale, los números son enormes, pero ¿qué está pasando a nivel biológico? ¿Qué es lo que impulsa esta pandemia? Para poder tratarla bien, es clave entender el meollo de la cuestión, ese defecto dual y progresivo que es el corazón de la diabetes tipo 2. A ver, todo empieza con la insulinoresistencia. Es como si las células del cuerpo se pusieran unos cascos y se volvieran sordas a la señal de la insulina. ¿Y qué hace el páncreas para compensar? Pues se pone a trabajar a toque, a producir insulina como un loco. Pero claro, ese sobreesfuerzo a la larga es insostenible. Y ojo, que no es un fallo único. Esto es una tormenta perfecta a nivel molecular. Tenemos fallos en la propia cadena de señalización celular, una inflamación crónica de bajo grado que lo empeora todo y la toxicidad directa del exceso de grasas y de glucosa. Es un círculo vicioso. Y aquí está el quid de la cuestión, el famoso modelo del doble golpe. El primer golpe es la resistencia a la insulina, pero la enfermedad se desata con el segundo, cuando las células beta del páncreas, agotadas de tanto trabajar, empiezan a fallar. Vemos cómo su función va cayendo en picado hasta que con menos del 50% ya tenemos una diabetes declarada. Claro, si acabamos de ver que la fisiopatología es así de compleja, ¿de verdad tiene sentido seguir metiendo todo en dos cajones, tipo 1 y tipo 2? Pues la respuesta, cada vez más clara, es que no. Estamos pasando de ver tipos a entender que esto es un espectro. Ya está bien de etiquetas que se han quedado viejas como diabetes juvenil o del adulto. El enfoque moderno, el que de verdad nos sirve en la clínica, se basa en la causa, en la etiología de la enfermedad y reconoce la enorme variedad de formas que puede adoptar. Y esto para la práctica diaria es un cambio de juego total. La diabetes tipo 2 ya no es una sola cosa. La evidencia nos muestra que hay grupos, clústeres bien definidos, desde formas con una deficiencia de insulina muy severa, que necesitarán insulina pronto, hasta otras con una resistencia brutal y mayor riesgo de daño renal. Cada subtipo necesita un enfoque diferente. Esto es medicina de precisión. Y por si fuera poco, para terminar de romper los viejos esquemas, tenemos las formas híbridas. Casos como la diabetes LADA, que es autoinmune pero aparece en adultos, o la doble diabetes, que mezcla tipo 1 con resistencia a la insulina. Son la prueba definitiva de que no hablamos de cajas separadas, sino de un continuo. Entonces, la conclusión es lógica, ¿no? Si cada paciente es un mundo, si la enfermedad es un espectro, ¿por qué íbamos a ponerles a todos las mismas metas de tratamiento? Esto nos obliga a dejar atrás los objetivos únicos y a abrazar la individualización. El estudio ACC-CORD fue un jarro de agua fría para muchos. Nos dio una lección de humildad tremenda. Nos demostró que un control del azúcar excesivamente estricto en ciertos pacientes no solo no era mejor, sino que era peligroso, aumentaba la mortalidad. La idea de cuanto más bajo mejor se vino abajo. Así que hoy el enfoque se basa en metas a la carta, totalmente personalizadas. Mientras que para un adulto en general, una glicohemoglobina de un 7% puede estar genial, en un paciente mayor, frágil, seremos mucho menos exigentes, quizá un 8 o incluso un 9%. La prioridad absoluta es la seguridad y evitar las hipoglucemias. Al final del día, esto es puro juicio clínico. Es el arte de la medicina, de poner todo en una balanza. ¿Es un diagnóstico reciente en alguien joven y sin complicaciones? Podemos ser más estrictos. Hablamos de un paciente con muchos años de diabetes, complicaciones y riesgo de hipoglucemias. Seremos mucho más conservadores. Muy bien, entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo lo llevamos a la consulta del día a día? Vamos a resumirlo en 3 ideas, 3 pilares que definen el manejo moderno de la diabetes.
Las ideas para llevarse puestas a la consulta son estas tres, muy claras. Primero, ser conscientes de la magnitud de la crisis. Segundo, pensar en espectros, no en tipos cerrados. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, individualizar siempre. Las metas de talla única están muertas y enterradas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que creo que es fundamental hacernos. ¿Nuestra práctica clínica refleja la diabetología de ayer o estamos ya aplicando la diabetología del mañana? Porque la evidencia, desde luego, ya está aquí.